Hola, bienvenidos al futuro. Bueno, con esta presentación tan espectacular, quería empezar un tema que, bueno, también es bastante amplio. Me gustaría hablar un poco sobre la tecnología. Ese gran, bueno, casi dios de la civilización moderna, ¿no? La reflexión viene un poco motivada. Hace no mucho encontré el manifiesto. Volví a encontrar, de hecho, ya lo había ojeado en alguna ocasión. Había echado un vistazo al caso. El manifiesto del llamado Freedom Club. Es un texto que se llegó a publicar bajo amenaza de continuar con la serie de atentados que estaba llevando a cabo el conocido como una bomber. Nombre que le puso el FBI, al que al final resultó condenado por esos crímenes y actualmente está en prisión, al ex profesor de matemáticas Ted Kaczynski. Es un caso muy interesante. Una bomber, bastante conocido. Total, que fue haciendo una serie de atentados. Una bomber era, resumiéndolo mucho, el nombre que se le puso porque atentaba pues contra universidades y aerolíneas, entre otros, ¿no? Ecoterrorista, es como se le ha conocido después, conociendo los ideales que estaban detrás de dichas acciones. El texto es interesante a muchos niveles y por muchos motivos. De hecho, en una parte del manifiesto se afirma que toda la actividad, podríamos decir terrorista, ¿no? Esas bombas caseras que enviaba a diversos destinatarios, pues se hacía con el motivo de poder dar a difundir dicho manifiesto, dichas ideas, dicha información, ¿no? Al final. El manifiesto es, bueno, bastante largo, unas 30 y pico mil palabras, unas 35 si no recuerdo mal. Sería una novelita corta, tampoco una cosa muy extensa. Pero, bueno, y ya lo dice el propio manifiesto, que trocan temas bastante profundos, como un poco sin poder profundizar demasiado. Pero sí que da para hacer un análisis bastante extenso y bastante exhaustivo de lo que ellos llaman la sociedad industrial. Digo ellos porque, bueno, se firma con el supuesto seudónimo de Freedom Club y se atribuye a Ted Kaczynski, que es quien al fin y al cabo está pagando con pena de cárcel, de cadena perpetua. Esquivó, bueno, pues por una serie de circunstancias la pena de muerte que le podía haber caído. Y viene firmado al final por eso, por el Freedom Club, ¿no? El Club de la Libertad. Para los que anden un poco justitos de inglés. Aunque bueno, por lo general. En cualquier caso, el tema del manifiesto y el tema que yo quería abordar también aquí es la tecnología. Y es realmente el motivo, entre otros flancos, ¿no? Analiza también varios aspectos de la sociedad, lo que llaman sociedad industrial, y sobre todo lo enfoca desde el punto de vista de la tecnología. Hace también un análisis psicológico de varios problemas que se dan en los individuos, pues por vivir bajo una serie de condiciones que se dan en esta sociedad y que son producto directo, de alguna manera, de la tecnología, ¿no? Parte de las necesidades del ser humano que, bueno, que se entiende como en su medio biológico natural, ¿no? De unos inicios, de un punto de partida, y luego va señalando los problemas que se dan a nivel psicológico en ese proceso de transformación. Yo creo que es bueno encarar el manifiesto
analizarlo al margen de, bueno, de los actos de violencia con los que está asociado, ¿no? Al final. Aunque no se pueda obviar, por supuesto. Pero la reflexión que hace sobre la tecnología en nuestra sociedad es casi incuestionable, ¿no? El progreso científico, el progreso tecnológico, es algo que desde ninguna parte del espectro político es discutido. O sea, es como si fuera una aportación, una ganancia neta a la sociedad, todo lo que es la tecnología que se implanta. Uno de los puntos de reflexión más brillantes de todo el manifiesto, hay varios, pero es la observación de que una tecnología, que en un principio es opcional, que se presenta a la sociedad como una opción, mira, ahora tenéis esto y podéis hacer tal cosa. Muy bien, estupendo. Algo que en un principio es opcional, con el paso del tiempo, no quiere decir que siga siendo opcional. Habría que preguntarse si, viviendo en esta sociedad, hoy uno se puede permitir el lujo, no sé, de no tener teléfono, de no tener una cuenta bancaria, incluso de no tener teléfono móvil, y ya no teléfono móvil, sino ya llega a un punto que parece que uno no se pueda permitir no tener un teléfono móvil con conexión a internet o la conexión a internet misma. Que está muy bien, pero sí que es cierto que son tecnologías que en un principio eran una opción, ¿verdad? Y bueno, por efecto de, ya no de presión de grupo, que se estudia en psicología, que también tiene que ver, pero por requisitos de necesidades burocráticas, de gestión, etcétera, se acaba haciendo, bueno, prácticamente imprescindible. Y lo contrario es un laberinto. Si no tienes cuenta no te pueden pagar ni el sueldo, etcétera. Tema de impuestos. Alguna cosa queda de gestiones que se hacen en ventanilla, ¿verdad? Pero es tan minoritario y supone tantos problemas. Ya es más cómodo de por sí trabajar con una cuenta bancaria. Pero es que si uno realmente quisiera salirse de ese sistema bancario y hacer las gestiones en persona, bueno, es que acabaría siendo prácticamente un laberinto. Y eso se extrapola pues al resto de cuestiones, ¿no? También al teléfono. Y todos estos progresos en un principio, hombre, están muy bien. Quiero decir, es como aquel escritor de ciencia ficción, era Philip K. Dick, me parece que era. No me hagas caso. En cualquier caso había una afirmación que decía que una tecnología pues podía parecer magia a ojos de pues, gente con una tecnología mucho menos desarrollada, ¿no? Y es cierto que hablar a distancia, a miles de kilómetros, joder, es una maravilla. Ahora bien, ¿quiere decir eso que no lleve una serie de problemas importantes asociados? Incluso quiere decir que la tecnología en general no puede estar creando más problemas de los que soluciona. Puede parecer una tontería, pero yo creo que vale la pena planteárselo. Porque vamos a ver, vivimos conectados permanentemente. La gente por la calle andando por el móvil sabe lo que está en ese mismo momento pasando en la otra parte del mundo. Y cruza la calle mirando el móvil y lo atropella un coche. Bien. Sabe lo que está pasando en la otra parte del mundo, pero no sabe ni lo que está pasando a 1 metro a la redonda. Dependerá del uso, ¿no? Se puede pensar. Y por supuesto, la tecnología es una herramienta al final. Y las herramientas, por muy orientadas que estén, ¿no? Pues hombre, no tienen ni filiación política, ni ideológica, ni cumplen una función. Y realmente, como objetos inertes, carecen de responsabilidad, ¿no? Pueden estar diseñadas para una utilidad u otra,
más legítima o menos, pero al fin y al cabo lo que determina que sean perniciosas o no es el uso que se les da. Y eso pasa en general con todas las herramientas. Armas, dinero. En ese sentido hay una frase que me gusta mucho que dice que el que tiene un martillo en la mano solo ve clavos, ¿no? Bueno, igual no tiene mucho que ver, pero la dejo también aquí. Entonces, para hacer una valoración de la tecnología, intentando que sea lo más objetiva posible, pues sería cuestión de poner en un lado los problemas que ha solucionado, poner en otro lado los problemas que ha creado. Que yo creo que vamos a ver que no son pocos. Vamos a ver, por la parte de los problemas que ha solucionado. Lo cierto es que nos ha hecho la vida, en muchos sentidos, mucho más cómoda, nos ha dado toda una calidad de vida pues que antes no se tenía. Se habla de que ha sido al final la tecnología lo que ha aumentado, sobre todo en los países más desarrollados, lo que ha aumentado la esperanza de vida de forma muy significativa. Pero eso evidentemente también tiene sus contrapartidas. Lo cierto es que la tecnología nos ha hecho mucho más dependientes. Nos ha aislado del medio realmente en el que el ser humano originalmente se desarrolló y en el que era individualmente hasta cierto punto autónomo, ¿no? Mediante caza, mediante recolección, etc. Y nos ha convertido en dependientes de toda una red. Esto va bastante unido con el aumento de la población también. Nos ha hecho muchos más dependientes, decía, de toda una red de infraestructuras, de transporte, agricultura, ganadería, de la que, bueno, dependemos para sobrevivir. Si esa red no funciona en un momento dado eficientemente, en las ciudades, que se agolpan millones y millones de personas, si el transporte no llega bien, si no hay la distribución adecuada, es que no llega ni siquiera lo mínimo para subsistir, ¿no? Entonces, bueno, sí, nos ha hecho la vida mucho más cómoda. Sería razonable plantearse también a qué precio. Yo personalmente no comparto las conclusiones del manifiesto, ¿no? Me parece que es un punto muy radical. De todas formas, hay razones que no se pueden obviar, porque hay cuestiones que son factuales y que son incontrovertibles. Simplemente las expone a manera de análisis. Luego, a partir de ahí, cada uno sacará sus conclusiones. Yo, por mi parte, lo que creo, pienso que hay fundamentalmente dos tipos de tecnología, formando parte de un mismo desarrollo científico, ¿no? Pero fundamentalmente se puede dividir en dos grupos. Y aunque parezca muy básico y muy burdo, es que pues tienes, como en todo, lo bueno y lo malo. Tienes buena tecnología y tienes mala tecnología. ¿Por qué sucede esto? Pues ejemplos. El caso de los tejados de Uralita, ¿verdad? Que incorporaban amianto. Mucho tiempo después, el tema fue juzgado y todo, por parte de los trabajadores que sufrieron las secuelas. Tiempo después se descubre que el amianto, pues, que genera toda una serie de consecuencias negativas para la salud, muy serias, con lo cual lo que parecía un avance, que avance aquí se puede entender por lo general como reducción de costes, ¿no? Bueno, algo más práctico, algo más cómodo, algo más barato. Bueno, pues se descubre que el amianto tiene unas consecuencias sobre la salud negativas, serias además, y lo que parecía un progreso en un principio, pues hombre, acaba siendo todo lo contrario, ¿no? De hecho está prohibido ya, por ley. Casos como este podemos encontrar muchos. Se pueden encontrar bastantes, por lo menos.
Por poner un ejemplo, que puede parecer un poco descabellado y no quiere decir, cuidado que yo apoye este planteamiento que voy a dejar aquí. Pero tenemos la tecnología de los teléfonos móviles, ¿verdad? Que como todos sabemos, pues funcionan con ondas. Es un espectro radioeléctrico que se llama, y una serie de frecuencias, en las cuales, pues de la misma manera que la radio trabaja en unas frecuencias, lo que es la TDT trabaja en otras frecuencias, pues los móviles trabajan en una franja de frecuencias concretas que se consideran no ionizantes, y es decir, que no pueden interferir con el ADN de la célula, impidiendo que se reproduzca en condiciones, alterándolo. Bueno, esta es la teoría científica hoy asumida, como en su momento se dijo, hostia, la miento, qué descubrimiento más maravilloso. Y cuidado que no afirmo que la analogía sea 100% válida, está por ver realmente, o a fecha de hoy por lo menos se asume, que la tecnología de los teléfonos móviles no tiene ninguna afectación sobre el estado de salud del ser humano. Eso es lo que se piensa hoy, es lo que está confirmado. Yo no indico que sea lo contrario. Se han hecho estudios, se ha estudiado la cuestión, ¿verdad? Por parte de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Y bueno, hay una serie de estudios que parece que no han establecido al 100% que eso pueda ser dañino. También hay ciertos volúmenes de exposición, etcétera, que es como se calcula todo esto, ¿no? Un tío bastante inteligente dijo ya hace bastantes años que no existían venenos, que existían dosis. Bueno. La cuestión es que la tecnología, lo que parece un avance, un progreso, una mejora, no está exenta por lo general de contrapartidas. Si uno se para a pensar en la evolución tecnológica, el desarrollo de las sociedades, la verdad es que los primeros usos de la tecnología siempre han sido de naturaleza militar, por lo general. Y lo comentaba también en el tema de la información, ¿no? Como Internet es un invento militar, como el Loctite incluso es un invento de origen militar, ¿no? Para pegar a los soldados rotos en Vietnam, para que no se les salgan las tripas, por eso nos pega los dedos, ¿verdad? Si es que realmente todo tiene un desarrollo en primera instancia que está bastante lejos desde de las necesidades civiles. Por ejemplo, en energía, todo el desarrollo de la ciencia atómica, ¿no? De la ciencia nuclear. El espaldarazo final de eso vino con el proyecto Manhattan. El primer uso que se le dio, pues fue freír a un montón de gente, en pocas palabras, ¿no? Entonces, hay buena tecnología y mala tecnología. Hay buena ciencia y mala ciencia. Es una herramienta. Al final depende de los usos que se le dé. Entonces, realmente, defender a la ciencia en sí o al progreso tecnológico en sí, con indiferencia de sus usos, pues moralmente puede ser por lo menos bastante cuestionable. Por no hablar de la dependencia gravísima que se crea. O sea, si realmente por cualquier cuestión se para el transporte a nivel de logística, de los suministros, de distribución, en las ciudades la gente se muere de hambre. Depende del tiempo, ¿no? Pero bueno, estos problemas ya se vieron, por ejemplo, con el Katrina, que tuvieron aquella inundación, etcétera, y bueno, en ciudades con mucha gente agolpada, que no tienen medios independientes pues eso, de subsistencia al final, ¿no? Es algo que no nos solemos plantear, porque en un principio todo funciona bien. Incluso pues, se podría decir que aquí hay unas medidas de seguridad, que hay un cierto abastecimiento con unas ciertas reservas y una serie de almacenes, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Eso te da un margen de seguridad, igual que las centrales nucleares. Hablamos hace nada de energía atómica, ¿no? Pues las centrales nucleares también tienen una serie de medidas de seguridad que de hecho han ido mejorando.
desde Chernóbil, ¿verdad? Pues, hombre, la seguridad de las centrales nucleares sí que se ha ido mirando con más cuidado. Eso no es óbice para que, nada, no hace muchos años, pues en Japón, en unas condiciones que se escapan de la previsión cotidiana, ¿verdad? Porque, hombre, que venga un tsunami de no sé cuántos metros, no está, no está previsto que pase cada día. Ni siquiera está previsto que pase, al parecer, viendo los resultados catastróficos que tuvieron en la planta nuclear de Fukushima. Problema que todavía no está resuelto. Está ahí, pero bueno. Fukushima, en la parte positiva, puede decirse que se ha disfrutado de energía a un coste de generación, pues vamos a entender que inferior a otros medios, ¿no? De hecho, Japón, por la situación que tiene geográfica, etcétera, y tampoco es que tenga mucho espacio, ¿no? Es una isla al final. Entonces, bueno, más justificado que utilizar energía atómica que en Japón, dudo que haya ningún sitio. En contrapartida, saben que tienen un problema muy grave de actividad sísmica, de terremotos. De hecho, allí los edificios están pensados ya para aguantar terremotos porque, bueno, tienen una incidencia bastante importante. Eso complica también, como se vio, los usos de la energía atómica. La verdad es que las centrales nucleares a nadie se le escapa que son una guarrada, en pocas palabras. Son una guarrada porque luego generan unos residuos que no hay donde meter. Además, el uranio cada vez también es más escaso, como otras fuentes de energía. También podemos hablar de eso dentro de este tema. Entonces, la pregunta al final es, ¿resuelve más problemas de los que crea? Como estamos viendo, no es una pregunta tan inocente, ¿no? Al final que parecía, pues como decíamos, la tecnología incuestionable, los beneficios que ha traído a la humanidad. Bueno, por lo menos vemos que incuestionable no es, desde luego. Y en cuanto a la dependencia que crea, pues evidentemente. Una sociedad del tipo de la que vivimos, que está tan, bueno, cada uno tan especializado en su tarea, ¿no? Y que no tiene la capacidad de cubrir, pues, el abanico de necesidades que al final requieren la subsistencia. Uno hace su trabajo, gana su dinero y luego lo cambia por otras cosas para cubrir esas necesidades básicas. Individualmente, pues hombre, somos capaces de bien poquito en ese sentido. Los habrá que más, los habrá que menos. En las zonas rurales, pues poco más o menos van a tener siempre más medios. Y sobre todo, como tienen menos densidad de población, los problemas en ese sentido siempre serán menores. Pero en una ciudad grande, en el momento que hay un problema grave, pues estoy pensando en, no sé, fundamentalmente en problemas de tipo, no sé, tipo climático. He puesto el ejemplo de Fukushima. Se pueden dar varias causas, ¿verdad? No solo sísmicas. Bueno, no es una sorpresa tampoco decir que no se está preparado para esta serie de cuestiones. Apenas está preparado en muchos sitios para cuando cae una nevada, un poco en condiciones, que no se pueden ir por la carretera, ¿verdad? Pues uno se puede imaginar ante un cataclismo, sería la palabra, la situación que puede quedar. Uno puede decir, claro, es que estas cosas no pasan. Bueno, hombre, no pasan. No pasan cada día, desde luego. Pero si no te cuenta con la información suficiente, verá que no es que no pasen cada día, desde luego que no.
Pero eso no quiere decir que no pasen. O sea, que pasan seguro. Lo que pasa es que pasan en arcos de tiempo francamente amplios. Y aquí se puede incluir también la cuestión de los meteoritos, por ejemplo. Y sí que se está desarrollando la tecnología Near Earth Object, ¿no? Parece que le llaman los yankees, los de la NASA. Y tienen su programa de vigilancia de los objetos a partir de ciertas medidas que ya podrían crear un problema. Hace poco han pasado un par de objetos, unos días creo, en órbita entre la Tierra y la Luna, que se considera una distancia para este tipo de objetos bastante cercana. Ya que son 300 o 400.000 kilómetros lo que hay aquí a la Luna, ¿no? Bueno, a escala cosmológica, la verdad que es una distancia bastante ajustada. En Rusia también, hace unos meses, años ya igual, que han caído un par de bólidos, ¿no? Que se llama, causando desperfectos. Entonces, bueno, se sabe que estas cosas pasan. ¿Preparación para afrontarlas? Pues hombre, es una cuestión un poco cara, ¿no? Como que sale mucho más económico omitir el riesgo. Y eso está muy bien, y es un buen negocio, ¿verdad? Esto es como ir con el coche sin seguro. Y dice, mira qué bien, me estoy ahorrando el seguro, no pasa nada, de puta madre. No pasa nada hasta el día que tienes un accidente. Entonces es cuando tienes un problema. Entonces ya el diseño propio de las sociedades desde la revolución industrial ha sido orientado a un solo objetivo, que es el beneficio económico. Y además repartido entre unos pocos, fundamentalmente. Pero bueno, porque realmente a quién ha beneficiado todo ese desarrollo tecnológico. Antes cualquier gestión burocrática había que hacerla a mano, en fichas ordenadas, en archivadores, etc. Llegó la informática. La capacidad de computación agilizó esos procesos, agilizó la productividad en ese ámbito en concreto y en otros muchos, multiplicado por n. Realmente los beneficios de ese aumento productivo se han trasladado en una manera significativa, no sé, a la jornada de trabajo, porque se puede hacer el mismo trabajo en mucho menos tiempo el resto del tiempo. No, pues se trabaja igual, se produce más, se necesita menos gente. Y al final lo que sucede es que esa ganancia tecnológica pues se diluye fuertemente en manos de los intermediarios, que son los empleadores, ¿no? Pasó con la informática, está previsto que pase en cierto punto también con la robótica, si es que no está pasando ya, ¿no? En las partes donde se fabrica, que eso ya es otra cuestión. Entonces la tecnología, bueno, sí que ha traído evidentemente grandes bondades, pero en muchos casos ha podido ser incluso más dañina que no haberla desarrollado. Entonces, ¿por qué no es el problema la tecnología en sí misma, cuando puede traer más problemas que genera? Porque eso es mala tecnología. Eso quiere decir que falta tecnología para desarrollar esa tecnología que está causando una serie de problemas. O sea, hay que desarrollar más tecnología para solucionar los problemas que causa la tecnología. Podría parecer un bucle infinito. No tiene por qué serlo necesariamente. Otro ejemplo, los empastes, en este caso a nivel de medicina, etc. Los empastes que se hacían con la aleación de plata a plomo. Pues el plomo, que también lo llevaban muchas pinturas hace años,
se descubrió que, bueno, todos los metales pesados en general en el cuerpo, nefastos. Nefastos. De hecho, se conoce el envenenamiento por mercurio de los sombreros, allí cuando se llevaban sombreros, ¿no? De ahí el mito del sombrero loco. También en el caso del plomo 3/4 es lo mismo, efectos nocivos para la salud de un producto que está asentado en muchos eslabones del proceso productivo. Pues en este caso también se utilizaba para el tema de los empastes, pues llevar un metal ahí que va soltando en la boca, que además es un medio, hombre, con bastante erosión, ¿no? Ahora se ha cambiado, se utilizan otras cosas, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que estas cosas no se testean antes. Deberían, ¿no? Deberían. Porque parece que uno crea la tecnología, tiene mucha prisa por sacarle rendimiento a lo que haya podido invertir en investigación, vamos a decir, y hay que generar beneficios. Y esa es la mentalidad del sistema, ¿no? El problema ya no es la tecnología, sino en el modo en que se desarrolla, en el modo que hay que rentabilizarla, y esa prisa, esa presión por avanzar que crea, bueno, pues el sistema económico al final, ¿no? Es lo que nos empuja a desarrollar un tipo de tecnología o a desarrollarlo en unas condiciones que pueden ser francamente nocivas. Porque claro, que a uno le solucione el problema de un diente, y si me ha picado un diente, tengo ahí un agujero, me duele, hay que taparlo, se tapa. Si realmente le estás creando un problema mayor de salud a esa persona, hombre, igual hubiera sido mejor que se jodiera con el diente o sin el diente, o que hubieran buscado cualquier otra solución, ¿no? En vez de joderle, pues, toda una serie de órganos, etcétera. Mala tecnología. A veces sin ninguna mala voluntad, ¿eh? A veces solo con una cuestión de ignorancia. Pero ¿qué pasa? Que como tienes un motor económico detrás, una presión económica, que te fuerza a trabajar en una serie de plazos y una serie de tempos, y la rentabilidad hay que materializarla cuanto antes mejor, y cuanto más mejor, por supuesto, pues no se ve abocado a esa clase de lógica. Entonces el problema es la tecnología. Pero igual es el planteamiento económico bajo el que se desarrolla. No me considero una persona que esté en contra del desarrollo tecnológico, etcétera, ni mucho menos. Y en general me gustan este tipo de cosas. A nivel de, no sé, de inteligencia artificial, de robótica, está muy bien. Pero si evidentemente en la aplicación práctica se causan más problemas de los que se solucionan, estaríamos hablando de que es posible de que la tecnología, al final, no hubiera mejorado en nada la vida del ser humano. Uy, sí, se ha duplicado la esperanza de vida. Hombre, fabuloso, ¿no? Fabuloso. Está muy bien. Ahora vamos a ver, ¿en qué condiciones? Porque no sé, igual para vivir, no sé, 10, 20 años más con Alzheimer, pues hombre, francamente. No veo yo ahí mucho negocio. Un negocio en todo caso para los que desarrollan la tecnología sin hacerse cargo de los costes que generan, ¿no? Hay un plano que todavía no he tocado y que se incide mucho en el manifiesto del Freedom Club, y es el daño medioambiental. Esta sociedad, hasta tiempos muy recientes ni se mencionaba, pero todo lo que ha desarrollado ha sido generando unos costes colaterales de los que nadie se hace cargo enormes, pero enormes. Deforestación, contaminación, con el fracking, ahora sacando esta la última gota de petróleo.
Y ahora se empieza a hablar, ya veremos si se acaban poniendo de acuerdo, hay que limitar las emisiones, se habla de un comercio de emisiones, de que cada uno tiene su cuota para contaminar, y se está creando un mercado, que es lo que hace al fin y al cabo esta sociedad, ¿no? Convertirlo todo en un mercado donde los que tienen dinero pueden hacer lo que les salga de los cojones y los que no, pues no. Entonces, realmente, si uno concluye que en esta sociedad el progreso tecnológico, de la manera en que se da, de la manera en que se desarrolla y se implementa y se introduce en la sociedad, genera tal vez más perjuicios que beneficios, hombre, no sé, a uno se le quitan las ganas de hacer ciencia, supongo, ¿no? El ejemplo igual más tangible de esto fue pues cuando Oppenheimer, que fue al fin y al cabo el padre, uno de los padres de la bomba atómica en el proyecto Manhattan, lo expresó en una frase muy gráfica, ¿eh? Me he convertido en el doctor muerte. Fue algo así lo que dijo. La ciencia está muy bien, pero si no va acompañada de un progreso en otros ámbitos, y aquí me estoy refiriendo pues, más a la cuestión de comprender un poco ya pues casi el papel del ser humano en el mundo a nivel filosófico, a nivel moral, a nivel ético, que al propio conocimiento del médico, perdón, del medio. Si no va acompañada de eso, la ciencia pues va un poco como un pollo sin cabeza, ¿no? De hecho no es así, de hecho tiene mucha cabeza, lo que pasa es que solo la tienen puesta en un lado y es en el ámbito de generar beneficios, generar rentabilidad, hasta el punto de hacer trampas y engañar, ¿no? Seguro que podríamos encontrar casos de ensayos clínicos de medicamentos que al final se acaben introduciendo sin todas las garantías, y si uno supiera realmente lo que se cuece, podría encontrar hasta casos, no sé, tal vez de sobornos, de cosas que se tapan, de... Y no es la tecnología lo que impulsa todo esto, es la lógica económica que hay detrás. Hablaremos algún día de esto sobre economía, que también es un tema que tengo ganas de tocar. Y a nivel de tecnología, pues hombre, está muy bien, ¿no? Las comunicaciones pues nos permiten, no sé, estar en contacto entre individuos alejados por miles de kilómetros, de una punta a otra del mundo. Fantástico, se está creando como una especie de mente colectiva en el que todos pueden aportar y todos pueden recibir. Tiene muchas vertientes sensacionales. Ahora bien, de la manera que se está probablemente utilizando, sucede un poco eso, que uno está en contacto con otra parte del mundo, pero de alguna manera parece que pierda contacto con su alrededor más inmediato. Lo cual no deja de ser bastante paradójico, ¿no? Hoy mismo he leído una noticia bastante curiosa sobre un hotel, creo que en Austria. Es que al parecer es un hotel muy moderno que tiene pues, estas habitaciones que se abren con una tarjetita, ¿verdad? En vez de con una llave tradicional con su cerradura, pues con una tarjetita mediante electrónica se accede a la habitación, se cierra. Bueno, al parecer un grupo de hackers
han secuestrado a... De hecho tenían, creo que son 180 huéspedes, como se ponía en la noticia, y los tenían encerrados en las habitaciones y han solicitado un rescate para liberarlos. La verdad es que la cuestión es bastante interesante, porque ese progreso tecnológico, que puede parecer muy cómodo en primera instancia, y probablemente lo es, pero te puede generar una situación de dependencia en que no puedes salvar ni una cuestión tan elemental como abrir y cerrar una puerta, ¿no? De hecho, la cuestión informática casi que es que merecería un capítulo aparte. Porque la informática es un ejemplo cojonudo de buena y mala tecnología, ¿no? Al final caerá para un lado o para otro, pero el escenario es muy divertido porque tienes unos señores que se dedican a la informática, que son ingenieros informáticos, que saben programar, ¿verdad? Y que dicen que programando mediante software pueden hacer tal cosa, pueden desarrollar tal función. Y dice, muy bien, hombre, nos puede solucionar grandes problemas, ¿verdad? Pero luego tienes a otros señores en otro lado, también son ingenieros informáticos, que pueden analizar o no, o buscar vulnerabilidades a ese software, hackearlo y interrumpir o introducir cambios en su funcionalidad, alterarlo al fin y al cabo. Entonces, por una parte tienes a unos que hacen y a otros que deshacen. Y luego, rizando el rizo, tienes al tema de los de seguridad, que al fin y al cabo están para impedir que los sistemas de software pues sean vulnerados. Entonces, bueno, se crea un escenario en los que unos reman para un lado y otros reman para el otro, y cualquiera que haya estado en una barca con remos sabe que si eso pasa nunca se avanza, lo único que se hace es dar vueltas, con el consiguiente mareo probablemente. Entonces, ¿el problema es de la informática? No, la informática es una herramienta cojonuda. ¿Qué sucede con nuestra tecnología? Que nota problemas en niveles más elementales. Y es que aquí todo el mundo no rema en la misma dirección. Y el que tiene su trabajo programando software, de puta madre, o no, según no las condiciones, pero bueno, en principio tiene un trabajo que ya es algo. Y luego, no sé, el que está en paro o se aburre o se dedica a joder ese sistema. Que puede ser más legítimo o menos, ¿no? Tampoco es lo que se cuestiona aquí, pero lo que sí cabe señalar que si unos van a un lado, otros van hacia el otro, alguien no está yendo en la dirección correcta, si es que hay una, ¿no? Y al fin y al cabo, y eso, de eso va el problema, que se ve reflejado, que se ve magnificado incluso en la tecnología. Nos gusta pensar que hemos progresado mucho, que lo hemos hecho muy bien. Y bueno, de hecho hay mejoras que son indiscutibles. Indiscutibles. El otro día revisaba unas estadísticas, unas gráficas, sobre la pobreza a nivel mundial, y se veía claramente una mejora que no es cuestionable, ¿no? En ningún caso. Mediante la tecnología en la sociedad industrial, pues desde el año 1820 se veía que hasta el presente más o menos la pobreza se había reducido pues en 3/4 partes, si no recuerdo mal. Creo que era de un 20% en 1820 a un 5% en la actualidad. Una mejora significativa, ¿verdad?
O al menos en apariencia, ¿no? Más que nada porque los porcentajes pueden ser bastante engañosos. No tengo la gráfica aquí a mano, pero desde luego, desde 1820, es obvio que la población se ha incrementado de manera muy significativa. De hecho, la gráfica mostraba algo muy interesante. Y es que aunque el porcentaje de pobreza, habría que ver cómo se mide esos estándares de pobreza, etcétera. Pero bueno, tomando las cifras que ofrece la fuente, ¿bien? Simplemente leyéndolas de otra manera. El porcentaje de pobreza, que ahora sería del 5%, equivalía prácticamente con exactitud al 20% de la población en 1820. De ahí se puede inferir que la población desde 1820 pues habría multiplicado por 4, ¿no? Aproximadamente, todos estos números muy gruesos. Y que realmente el número real de personas en situación de pobreza sería exactamente el mismo del presente, habiendo llegado a ser más sobre los años 70, trazaba un pico la curva, luego volvía a descender. Pues eso, que el porcentaje ha cambiado mucho, el número real es el mismo, con la diferencia de que ahora tienes toda otra capa de población por encima de ese umbral de la pobreza. Habría que ver cuántos están pegaditos a ese umbral o en la parte más baja y cuántos en la parte más alta, ¿verdad? O sea que tienes el mismo número de pobres realmente y tienes toda una masa de población en otras situaciones, pero que al fin y al cabo no ha mejorado el problema absolutamente en nada, en números reales. Luego con los porcentajes uno puede hacer la interpretación todo lo optimista que quiera, pero en números reales tienes a la misma gente con el mismo problema y además con el agravante de que tienes que cubrir necesidades de una población mucho más amplia. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La tecnología ha creado soluciones o ha creado problemas al final? Habrá casos y casos seguramente. Difícil es meterlo todo en un mismo saco. Pero grosso modo se puede decir que la dependencia de las personas respecto a la infraestructura es un problema bastante serio. Y que realmente el efecto final en las sociedades pues bueno, también lleva una cierta dependencia de empresas privadas, ¿verdad? Que son las que al fin y al cabo ponen la tecnología en el mercado, que obtienen por supuesto beneficios por ello. Ese es el motor aquí de todo, no hay duda. Y a pesar de todo está muy mal visto hablar en contra de la tecnología. Quiero decir, es una cosa como retrógrada, ¿no? El que niega las bondades de la ciencia, bueno, es como si se hubiera escapado de alguna caverna. O eso, o los que viven en una caverna son otros y solo ven las sombras de la realidad y no acaban de querer ver muchos hechos. Pero lo cierto es que la tecnología al final está fuera de la discusión, del debate público. Bueno, creo que es algo que merecería una reflexión al respecto.
Luego podemos mirar cómo ha afectado a la tecnología, pues, en diversos ámbitos. Por ejemplo, la ganadería. Una actividad, bueno, necesaria, ¿no? Según se entiende en esta sociedad. Habría que preguntarle a los animales si es que contestaran, ¿no? Si realmente ha mejorado mucho su vida con la tecnología. Yo no lo tengo muy claro. Y dice una máxima también que somos lo que comemos. Entonces, bueno, te encuentras con problemas de que los antibióticos cada vez tienen menos efecto, porque realmente ya se han introducido otros niveles de la cadena alimentaria y parece que eso estaría creando cierta tolerancia. No tengo muchos conocimientos en esta materia, tal vez estoy diciendo una burrada, pero lo cierto es que hay nociones al respecto. De la ganadería podemos pasar pues a la agricultura. Hay una empresa que se llama Monsanto que está patentando semillas. Esto que no se lo cuentan así ya a primera instancia puede sonar una gilipollez. Dice, vamos, ¿cómo vas a patentar una semilla, no? Si eso ha crecido del suelo. No, lo que patentan realmente son una serie de modificaciones genéticas que dan cierto resultado. Uno de los resultados de algunas de las semillas de Monsanto es que no producen descendencia, producen plantas que no dan semillas. Con lo cual el agricultor tiene que volver al proveedor, si quiere volver a plantar, a comprar nuevas semillas. Ya no las puede sacar de las plantas, ¿no? Francamente, la tecnología mal empleada puede ser mucho más perjudicial que la falta de tecnología. Que no le quepa duda a nadie. Podemos discutir si a efectos prácticos hoy es más perjudicial o menos, si ha traído más ventajas o desventajas, pero que el potencial nocivo de la tecnología, el potencial nocivo del conocimiento en general es mucho mayor que el de la ignorancia. Por eso, como decía en el otro tema de la información, saber las cosas mal es mucho peor que no saberlas. Porque a veces un efecto nocivo no se tiene por qué producir voluntariamente, que ese puede ser el peor de los casos. Se puede producir pues por sencillamente tener conocimiento y tener un conocimiento parcial. Y hemos visto ejemplos. Entonces, bueno. Pero es que un conocimiento completo también tiene usos que si uno no ha progresado al mismo nivel que progresa su tecnología en otras áreas, y hablo a nivel de una cierta ética, ¿no? Pues realmente lo que tiene es una parte de conocimiento técnico, ¿verdad? Disociado de evolución y de progreso en otras áreas, con lo cual trae problemas. Por ejemplo, la pesca. La pesca era de las pocas cosas, sigue siendo en parte, ¿verdad?, de una forma de obtener recursos en las que el ser humano todavía va a buscarlos al medio. Sería el equivalente de que si la ganadería todavía se produjera vía caza, para entendernos, ¿no? Los peces todavía se extraen de su medio. Ya tenemos piscifactorías, sin embargo. Sería el equivalente a la ganadería moderna, ¿no? Y hay una diferencia muy importante. En el siguiente sentido. No es lo mismo obtener a un animal de su medio.
Esto con todo lo cuestionable que pueda ser, esa forma de alimentarse, etcétera. Pero no es lo mismo obtener un animal de su medio, en el cual ha tenido una vida dentro de su medio natural, dentro del que se desarrolla y pues hasta el momento en que es cazado habrá tenido la vida que haya tenido, mejor o peor, pero la que le correspondía. No es lo mismo eso que criar animales específicamente en lo más parecido a campos de concentración que uno se puede imaginar, desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte. Hay una frase, una cita, me gustan mucho las citas, pero menos tener que recordar a sus autores. Más que nada porque tengo una memoria bastante infame, pero bueno. Había una cita que decía que las sociedades se distinguen, en su grado de progreso, por el modo en que tratan a los animales. Nuestra tecnología, sin duda, ha progresado bastante, bastante, por lo menos más que otras áreas. Y mucho menos, desde luego, de lo que nos hace falta para hacer muchas cosas en condiciones. Pero mucho más que... ha progresado mucho más que otras áreas. Entonces, los usos que se hacen de ella, pues en muchos casos son francamente cuestionables. Bueno, de hecho, al parecer nos estamos cargando el mundo. Se habla ya del cambio climático, se discute si puede tener o no un origen antropogénico que se llama, ¿no? Si realmente es producto de la actividad del ser humano o puede deberse a otras cuestiones. Algunos no quieren ir a hablar del tema. El tiempo, o sea, al fin y al cabo el que demuestre lo que es cierto y lo que no, ¿no? El problema es que para cuando lo demuestre pueda ser demasiado tarde para tomar las medidas menos traumáticas. Entonces, realmente el coste de prevenirse contra esas situaciones, aunque altísimo, es muy inferior al coste de afrontarlas sin la prevención adecuada. Si llegan a darse, ¿no? Y esto va por las condiciones que comentaba antes. A nivel de cataclismos, también se puede hacer la analogía con el cambio climático. La tecnología es algo que nos guste, ¿no? Se ha ido introduciendo en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Antes la información, pues hombre, tenía su soporte físico, en el sentido de que la información se guardaba en libros, los libros se guardaban en bibliotecas. Evidentemente uno tenía que saber en qué lengua estaban escritos para poder comprenderlos y acceder a esa información, ¿no? Bien. Pero en un principio tenían su soporte en el mundo real. Con lo cual, una pérdida de información, pues hombre, no era inevitable, ¿no? Como se demostró con el caso de la biblioteca de Alejandría, donde se perdió gran parte del conocimiento que la humanidad atesoraba hasta ese momento. Y mucho más se ha ido perdiendo por el camino, ¿verdad? Pero bueno, tenía un soporte físico en ese sentido, reproducible, etcétera. Hoy en día, de la forma que lo tenemos organizado, la dependencia que hemos adquirido para el acceso a la información de la tecnología es muy importante. Es muy importante.
Realmente, si en un momento dado ponemos un momento del tiempo en que nos quedamos sin luz, ¿por qué va a pasar? Bueno, pongámonos en el supuesto. Nos quedamos sin luz. El acceso que tenemos a la información es menor que el que teníamos antes. La dependencia tecnológica es absoluta. Y como sabemos bien, la tecnología depende, en la mayor parte, ¿verdad? Depende de la energía. De hecho, desde la revolución industrial, que es cuando pues esta civilización ha dado un salto importante en todos los sentidos, ¿no? En económico, de productividad, de natalidad, de población, por lo tanto. Todo ese boom viene determinado por el uso de la energía. Primero con vapor, ¿no? Pues quemando carbón, etcétera, que fue el origen. Ya posteriormente generando electricidad por varias vías hasta llegar al punto, pues, de generación eléctrica, pues a través de centrales nucleares. Luego han venido las renovables. La dependencia energética de la civilización actual es absoluta. Y es curioso porque de la misma manera en que nos pasamos la vida trabajando por dinero y sin saber de dónde viene el dinero, toda nuestra vida depende, tal como la tenemos montada, depende de la energía. Una energía que fundamentalmente, bueno, gira sobre varios ejes, pero carbón, que se utiliza mucho, es para cierta generación de electricidad, etcétera. También está el tema del gas, pero fundamentalmente gira alrededor del petróleo, que es de lo que dependen, pues, todos los vehículos para moverse, etcétera. Y el petróleo realmente, hay una discusión al respecto, porque tampoco se tiene claro de dónde sale. Unos dicen que origen mineral, otros dicen que origen vegetal. No está exactamente claro. Lo que sí que está cada día más claro, o al menos así se estudiaba en el colegio cuando yo estudié, lo poco que estudié, se hablaba de recursos naturales limitados, fuentes de energía no renovables. Y el petróleo, por supuesto, se incluía entre esas, ¿no? Junto al carbón. La palabra sostenibilidad, que es una palabra importantísima, es una palabra relativamente reciente. Más que nada porque no es un concepto que se haya aplicado hasta fecha de hoy a ninguno de los estadios del desarrollo de la civilización. Se ha pensado siempre en crecer, en ir a más, en ir más rápido, pero nunca realmente se ha valorado la sostenibilidad de ese proceso. O sea, no se ha pensado nunca en garantizar la permanencia en el tiempo de esos hitos alcanzados. Es muy difícil exagerar lo dependientes que nuestras sociedades son del petróleo en concreto. De hecho, en los periodos de historia, pues, se dividen las eras por los materiales empleados, ¿no? Para la elaboración de útiles. Y si seguimos esa terminología, hoy probablemente nos encontraríamos en la edad del plástico.
Entonces tenemos un crecimiento que por el sistema económico ha de ser necesariamente sostenido. Con un marco, que es al fin y al cabo un planeta, con recursos naturales limitados, obviamente. Entonces, uno puede aquí discutir los plazos, las fechas y discutir siquiera otros factores incluso. Pero lo que no es discutible, o es un hecho que cae dentro de lo evidente, es que un crecimiento sostenido, que implica una serie de recursos no renovables, no se puede mantener en el tiempo indefinidamente. Y bueno, aquí muchos echarán balones fuera y nombrarán tal vez a Malthus, ¿no? Pero lo cierto es que es algo que cae dentro del terreno de lo obvio. Ya no irrefutable, sino obvio. A pesar de todo, se funciona a nivel global bajo esa lógica. O sea, a fecha de hoy hay el conocimiento suficiente para saber que de la forma en que está montado el sistema económico, por definición, es insostenible. Claro, ¿qué sucede? Que no es un problema inmediato, en el sentido de que mañana, pues, seguirá saliendo el sol por el este y a tal hora se encenderán las farolas. Claro, sí, muy bien. Y probablemente pasado mañana también. Y como decía antes, podríamos discutir el día. Pero está claro que ciertas cuestiones va a llegar el día que no van a poder seguir siendo así. Entonces realmente, si va a ser dentro de 2, de 20 años o de 200, no digo que no sea un factor importante, por supuesto, pero al fin y al cabo no deja de ser un matiz. Sucede que por la inmediatez, que al fin y al cabo es lo que prima, del sistema en el que vivimos, ¿no? Que se dedica pues a solucionar los problemas, eso, más inmediatos, más urgentes, pues hombre, tal vez está dejando de lado cuestiones que sin ser urgentes tal vez son incluso más importantes. Realmente no hay tanto como un sistema diseñado globalmente como unir poniendo parches y solucionando problemas a medida que van surgiendo. Y siempre orientado pues a mantener una cierta lógica entre unas clases dominantes y una masa productiva, y realmente a perpetuar ese sistema. De hecho, los que más tienen que perder no son los de abajo, para entendernos, quiero decir, porque las vidas miserables que tienen la mayoría de la población, si se pueden llamar vidas en muchos casos, pues francamente, no son tampoco una gran pérdida. Realmente los que tienen más que perder son las clases dominantes, que tienen unas vidas que, bueno, probablemente sin llegar a ser plenas, ¿verdad?
pues hombre, son por lo menos bastante más confortables. Sin embargo, y a pesar de ello, no parece que les tengan demasiado aprecio. Igual probablemente como individuos a las suyas sí, pero no hay un pensamiento a largo plazo, no hay un pensamiento en las generaciones que tendrán que lidiar con los desbarajustes que heredan, ¿no? De hecho, un economista muy famoso, que en realidad no era economista, pero, pero ejerció como tal, y de forma bastante relevante, a John Maynard Keynes, cuando le preguntaban por el largo plazo, en referencia pues, a los problemas de la economía, etcétera, lo que respondía es que a largo plazo todos muertos. Y lo cierto es que en las sociedades desarrolladas, los sistemas económicos que imperan, en mayor o menor grado tienen componentes keynesianistas. Los keynesianos, no, dígase como se quiera. No se piensa a largo plazo porque no hay realmente... Volvemos a lo mismo. Vamos en una barca que cada uno rema para un lado. Entonces, como no hay una meta colectiva, sino es un poco un sálvese quien pueda, y pisándose unos a otros, como hay realmente un vacío de objetivo como colectivo, o realmente la suma de los objetivos individuales no son nunca un objetivo colectivo. No los confundamos. Pues como no hay un objetivo colectivo, el pollo camina sin cabeza, dando vueltas y sin saber a dónde va.